Muy bien, jóvenes, entonces vamos a iniciar la clase con... Nos quedamos con la violencia estructural, pero la vamos a enfocar en Guatemala. La violencia estructural es la violencia indirecta que se podría tomar como sinónimo de desigualdad social. Es una violencia invisibilizada. ¿Por qué? Porque jamás va a aparecer en un código penal tipificado el delito de violencia estructural. Y esa violencia estructural fue una de las razones por las cuales inició el conflicto armado interno de Guatemala. Entonces vamos a ver que entre las causas internas está esa violencia estructural. ¿Cómo la vamos a identificar? Guatemala toda la vida ha tenido violencia estructural. Empecemos desde el trabajo que les dejé desde 1821 sobre la historia de Guatemala, era para que ustedes tomen una idea de cómo se fue conformando la sociedad y la forma de gobierno de Guatemala. Ustedes saben, ¿verdad? De que la independencia de Guatemala no fue una independencia real, fue la independencia de los criollos, de los españoles advenedizos, de la corona española. Pero continuó el régimen de un feudalismo arcaico aquí en Guatemala, los dueños de las tierras, los terratenientes, los latifundios, que son grandes extensiones de tierra en manos de una familia. Eso todavía se ve en la costa sur. Y en otros lugares, ¿verdad? Donde son familias, son pocas las familias las dueñas de las mejores tierras de Guatemala, del despojo que hubo contra los pueblos indígenas de sus tierras. Y después de la revolución, de la independencia en 1821, quedó un español al frente, ¿verdad? Y se unió una confederación de países centroamericanos que tenían su propia constitución, pero había una constitución confederada. Hasta que se rompe formalmente la confederación, eh, por allá por los años 1838, por ahí más o menos, se rompió definitivamente la confederación, pero continuó gobernando conservadoramente. ¿Quiénes eran los conservadores? Los que querían que siguiera el régimen criollo gobernando, que siguieran las mismas reglas de la colonia, pero ya sin rey, ya sin el rey de España. Entonces los conservadores trataron de mantener toda la estructura desde la colonia, siempre marginando a los indígenas, a los mestizos empobrecidos y algunos criollos que se empobrecieron también. Entonces, siempre hubo una élite que se mantuvo hasta 1871, que entran los liberales, pero de chicha pasó a limonada, dicen los muchachos, porque los liberales traían otra doctrina de cómo administrar el país, pero continuaron las mismas reglas de exclusión de las mayorías. Desgraciadamente fue un régimen racista desde el principio. Tanto teóricamente como en práctica, y eso vamos a platicarlo hasta donde se pueda, ¿verdad? Pero toda esa estructura, esa violencia estructural que se da en Guatemala siempre es para proteger los intereses de esos sectores privilegiados.
Alguien que quiera participar y que me quiera ayudar de decirme a quiénes consideramos sectores privilegiados aquí en Guatemala. Alguien que se imagine o que sepa, porque yo sé que aquí hay profesionales, aparte de diversificado, y hay profesionales universitarios. ¿Quién tienen ustedes? Noches. Sí, dígame. Puede ser el CACIF. Bueno, esa es definitivamente va. Uno. Pero al CACIF le vamos a llamar de otra manera. Le vamos a llamar oligarquía. La oligarquía es una forma que filosóficamente ya lo manejaba Aristóteles, ya lo manejaban filósofos, de que es el gobierno de X lugar, es un gobierno de los que tienen dinero, ¿verdad? Es todo lo contrario de la aristocracia, que la aristocracia sería un gobierno de lo aristocrático, de los mejores, pero ya la oligarquía es del que tenga más dinero. Y realmente el CACIF solo es la fachada. Atrás del CACIF están personas que nunca dan la cara y que son los verdaderos dueños de Guatemala. Uno de ellos es el dueño de todo lo que a muchos les gusta ir a volver más millonario a este señor ahí en Pollo Campero. Cada pieza de pollo que ustedes se comen les van agregando millones ahí a este personaje, ¿verdad? Ellos han manejado la política aquí en Guatemala a nivel desde siempre. Entonces vienen los liberales, gracias por la participación, compañero. Vienen los liberales e implantan el café, fincas. Guatemala se volvió una finca. Los finqueros tenían el poder económico. Entonces, la realidad social de Guatemala siempre ha sido eh, excluir a los que no les interesa que se desarrollen, los pueblos indígenas, o sea, mantener el mismo sistema de gobierno y de más población. No solo los indígenas, toda la población nos tienen excluidos. Entrar al mundo de ellos es imposible para uno, a menos de que alguien logre enamorar a una... Claro, es difícil, ¿no? Entonces, ese círculo está cerrado. Eh, entonces, tenemos que ver desde 1821 hasta 1944 cuál era la realidad social, política y económica de Guatemala. La intolerancia, fíjense que nosotros somos muy intolerantes aquí en Guatemala, especialmente el racista no tolera a los que creen de razas inferiores. Eh, Entre nosotros mismos no nos toleramos, tal vez porque no vestimos igual, no hablamos igual. Entonces todo eso, ese es el trabajo que ha hecho la Universidad de San Carlos en sus luchas, de ir bajando eso. Y ahora ya hay más espacios, pero ha sido por lucha del pueblo. Esas serían las causas de la violencia estructural interna que ha sucedido, de que por qué empezó el conflicto armado interno. Vamos a ver más adelante cómo magisterio, el diversificado, los estudiantes de diversificado antes eran combativos. La Asociación de Estudiantes Universitarios, los sindicatos, se unieron en una lucha social, pero que fue tergiversada después. Siempre los intereses económicos, muchas personas llegan con interés no de luchar por la causa, sino de que ir a ver cómo se enriquecen, cómo logran ir a agarrar algo. Entonces todo eso ha arruinado las luchas de los pueblos. Externos, habían en ese tiempo, en 1954, unos antecedentes inmediatos que eran, número uno, la coyuntura internacional. Esa coyuntura que se dio a nivel internacional fue que empezó la doctrina socialista a prevalecer en el mundo, de Carlos Marx.
y que la hizo realidad Stalin, allá en la en Rusia, y que luego conformó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se volvió una potencia a nivel mundial, pero ya con Lenin. Incluso nuestra presidenta de la Asociación de Estudiantes Universitarios tiene el nombre de Lenin, solo que en femenino, ¿no? Entonces, de plano, el papá era admirador de Lenin. Entonces, ese fue el problema, que empezó una confrontación de poderes entre esas doctrinas que aparecieron. Empezó una lucha ideológica. Por esa lucha ideológica entre el socialismo y el capitalismo es que se da la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, Rusia quería, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ya desapareció, quería prevalecer con su socialismo, quería extender el socialismo a todo el mundo, mientras que Estados Unidos quería mantener sus alianzas capitalistas, porque el capitalista vive de lo que le produce a otros países, que no tiene, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces le estaban quitando las fuentes de ingresos al volver socialistas. Hubieron guerras ahí por esa lucha ideológica entre socialismo y capitalismo en Vietnam. Pero lo que pasó internacionalmente fue el triunfo cubano de la revolución con Fidel Castro, que derrocó, porque por medio de una revolución llegó al poder a Fidel Castro. Y se volvió el primer país comunista de América Latina. Habían conflictos en China, con Mao Zedong, en Vietnam, en Corea, en la Corea que después se dividió en Corea del Norte y Corea del Sur. Fue un tiempo de guerras por implantar el socialismo y los otros por defender el capitalismo. Entonces, esa lucha ideológica y toda la coyuntura internacional, porque Cuba empezó a querer exportar su revolución a los otros países latinoamericanos. En América del Sur, en Perú, apareció Sendero Luminoso, en Colombia apareció el Frente de Liberación Nacional, algo así. En Nicaragua, los sandinistas, en El Salvador, el FLN. Era raro el país donde no habían convulsiones de queriendo volver socialistas a sus países. Y eso vino a caer a Guatemala, pero Guatemala era un país donde se había enraizado entre la élite y por sus conveniencias económicas el anticomunismo o antisocialismo, ¿verdad? Eso fue el aspecto ideológico de Guatemala. En Guatemala hay varios fenómenos. Aquí se implantó el anticomunismo por medio de leyes, por medio de institución, se militarizó el país. Todo eso, me imagino que ya los que hicieron el trabajo ya me entienden mejor cómo se fueron dando cronológicamente todo esto que les estoy diciendo yo aquí. Aquí se enraizó la lucha contra el comunismo. La doctrina de la seguridad nacional, Estados Unidos la implantó a nivel latinoamericano, llevando a los oficiales del ejército a estudiar a la escuela de los Rangers allá en Estados Unidos y luego en la Escuela de las Américas en Panamá. Ahí los entrenaban para la lucha contra insurgente. La formación y la doctrina de los grupos insurgentes, porque también los insurgentes, los que querían implantar el sistema socialista en Guatemala, también recibían adoctrinamiento y entrenamiento en Cuba, en Alemania y en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, era un adoctrinamiento internacional que nos trajo una guerra fratricida aquí a Guatemala. En la sociedad y el Estado se militarizó. Esa fue la táctica que utilizaron las élites y el ejército. Militarizaron todos los ministerios, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, los ministros eran militares. Los viceministros, la mayoría eran militares.
El director de la Policía Nacional, que así se llamaba en ese tiempo, era militar. El director de la Guardia de Hacienda era militar. Todo era militarizado. Y por eso la lucha de algunos sectores de que se quitaran los desfiles del 15 de septiembre, porque también en los desfiles era militarizado también, ¿verdad? Desfilar en orden como táctica de defensa y de ataque, porque para eso es el orden del ejército, ¿verdad? Esa disciplina de llevar el paso y todo eso. Por eso es que se quitó ya después de los acuerdos de paz. Pero eso ya es plática de otro día. Dentro del aspecto económico también ya les hablé algo del tema del uso de posesión de la tierra. La buena tierra está en manos de pocas familias, lo mejor. Ya nuestros pueblos, Guatemala es eminentemente agricultor, y ya se están quedando sin tierras. ¿Por qué? Porque lo poco que tenían tienen que estar repartiendo entre sus hijos, después los hijos para sus hijos, y cada vez se va reduciendo más los que tenían sus 50 cuerdas. Con el tiempo ahora ya solo tienen 2 cuerdas. ¿Sí? ¿Qué manda? Buenas noches, gusto saludarlo. Bueno, igualmente. Sí, cabal, lo que hablaba usted de las tierras. Fíjese que yo medio leí, ¿va? Y dice de que, bueno, en el tiempo de en el tiempo ese, los indígenas o los que estaban en el monte cultivaban y hacían que las tierras fueran productibles. Lo que está hablando usted de las tierras. Y los terratenientes de este tiempo miraban que la tierra era fértil y desplazaban a la gente a territorios más desconocidos para poder ir viendo dónde era cultivable la tierra, según lo que yo leí en el folleto y lo que vimos en lo del conflicto armado, ¿verdad? Exacto. Fíjense que eso sucedió desde la conquista, o sea, con el repartimiento de las tierras y la reducción de nuestros hermanos indígenas en pueblos. Entonces, en primer lugar, los terratenientes, los criollos, agarraron por caballerías las tierras y se repartían la mano de obra, que eran los indígenas, ¿verdad? Entonces, pero sí, usted tiene razón, las mejores tierras, de la mejor tierra, mejor clima, fueron agarrados por pocas familias criollas que hasta la fecha todavía las tienen, ¿verdad? Guatemala es uno de los únicos países que aún se maneja cierto feudalismo y mucho el latifundismo, ¿verdad? Las mejores tierras. Aquí en el altiplano, lo poco que le dejaron a los pueblos indígenas, poco a poco también se ha ido reduciendo. Y ese problema agrario fue el que hizo que cayera Arbenz y Guzmán, pero eso lo vamos a ver más adelante. Sí, exactamente. Porque Arbenz, con su decreto 900, quiso quitarle las tierras ociosas a la Company Fruit, ¿cómo es? Fruit Company. United Fruit Company. United Fruit Company. Y eso fue lo que vino a desatar, porque la Fruit, ya se va a terminar el tiempo, la compañía esta era dueña de todo donde pasaba el tren. O sea, eran dueños de gran cantidad de tierra. Lick, pero Entonces, también, Lick, perdone, sí. también a la gente indígena, o sea, cuando ya vieron de que las tierras eran fértiles, como que se las dieron en arrendamiento. Les daban la tierra que la cultivara la gente y los señores feudales o los ricos en ese tiempo le daban, pongámosle, 10 manzanas, la gente sembraba, ¿qué le dijera yo? Elotes, la milpa, ¿va? Ajá. Entonces, por tal de no quitarles la tierra ni dónde vivir, ellos agarraban casi el 70-80% del cultivo para las ventas de los señores feudales, y la gente, ahí sí que la indígena, la gente pobre, era la que se quedaba con una parte mínima. Solo para sobrevivir. ¿Verdad que sí es cierto? Un aporte jóvenes, en cuanto a... sí. Yo creo que ya se va a terminar el tiempo, ¿no? No, dale, si se termina. En cuanto a ese tema, de hecho, cabalmente en Guatemala, si nosotros podemos observar, de hecho, las tierras más fértiles están
en toda la región de la costa sur del país. Muy bien. Y pues desde ese tiempo han tenido esas tierras las personas que han sido terratenientes, inclusive ahora, ¿verdad? Pero algo que podemos observar en los últimos años es de que ha cambiado un poco el tema de la focalización de expropiación de la tierra de la costa sur, porque de hecho ya está acaparada. Ahora están queriendo hacer tipo de expropiación de tierra en la parte alta del país, que es donde se genera la energía eléctrica por medio de pues, el recurso hídrico, ¿verdad? Entonces, eso ha generado mucho conflicto social en los últimos años. Exactamente. De eso tal vez nos va a dar tiempo, pero miren, jóvenes, si ustedes quieren empaparse, ya se va a terminar el tiempo. Cuando tengan tiempo para sus vacaciones, lean La Patria del Criollo. Ahí está la cruda realidad de Guatemala. Continuando con eso, y gracias por la participación. Me gusta cuando participan, no se preocupen por el tiempo, hay tiempo. Si no nos alcanza hoy, pues seguimos el martes. Armamos otra reunión, Lick, que está interesante el tema. Sí, yo pienso que el martes vamos a armar dos para abarcar bien más este tema, porque sí es interesante. Sí, perdone, fíjese me interesa que ustedes agarren conciencia. Sí, dígame. Sí, perdone. La verdad, este tema de todo esto de las tierras y todo el conflicto armado, fíjese que yo estuve leyendo lo que usted mandó, lo del trabajo que hicimos, y la verdad, todo, del contexto que hemos hablado, de los derechos humanos y todo, esto es lo que más me ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque Excelente. estamos conociendo la realidad de Guatemala. Exacto. Estamos viendo en sí el crecimiento, el nacimiento, el crecimiento, el desarrollo y todo de lo que ha sido literalmente la vida constitucional de Guatemala, pues, porque viene desde un, ¿cómo le dijera yo? Desde un gobierno de ejército, venimos a un gobierno de un gobierno civil y caímos hasta las payasadas que estamos viendo hasta ahora. Y viera que de todo el curso, para mí esto ha sido lo más importante y es lo que más me ha llamado la atención. Exacto, excelente. Y conocer la historia de Guatemala, pues. Y ahí podemos hablar. Y esto tiene para deshojar. Sí, Dios, con esto tenemos como para pasar unos 3 años hablando de esto. Exactamente. Es súper interesante y súper extenso, Sí. ¿verdad? Desde las guerrillas, desde el primer ejército en 1963, que fueron los estudiantes, la ORPA y todo eso. Sí, de eso vamos a platicar el martes, primero Dios. La verdad, muy interesante. Exacto. Hasta ahorita encontré el contexto al curso. Sí, miren, lo que me interesa a mí es de que ustedes se empapen tanto de la historia en general como del conflicto armado interno, porque ustedes no lo vivieron, yo sí lo viví en parte. Entonces, yo quiero que lo conozcan, pero no solo desde la versión de la izquierda, que es la que escribe ahorita la mayoría de documentos, sino que también, si ustedes son buenos investigadores, hay que leer también la perspectiva del ejército, de la derecha, y ya ustedes sacar sus propias conclusiones. ¿Por qué? Porque cada quien le va a poner más de lo que no fue y el otro le va a quitar de lo que sí fue. O sea, hay que buscar un balance y no creer todo. Yo eso es lo que les digo. Ustedes como profesionales tienen que tener su propia perspectiva. Es cierto, la mayoría de lo que dicen es cierto, pero a veces le agregan, como dicen, salsa a los tacos. Entonces hay que ir quitando toda esa cosa y hacer una investigación objetiva de lo que realmente sucedió en Guatemala. Todo esto que estamos hablando es la realidad, pero si vamos a ver un libro de un autor de derecha, va a negar todo esto. Entonces, sí. es muy interesante que les esté interesando esto. Ya tal vez muchos ya traían la semilla y si no la traían, pues ahorita se las estamos sembrando para que ustedes no se queden solo con esto. El libro Desde el Cuartel también está bueno, Lick. No, hay unos buenísimos, hay buenísimos. Miren, yo leí hasta la entrada del ejército guerrillero de los pobres por el norte de Quiché, me quedé pero impresionado.
Y hay autores también del ejército, como uno de apellido Platero y varios, y hay libros de la izquierda también de exguerrilleros. Miren, si ustedes pudieran en sus vacaciones leer esos libros, uno, pero ni siente las Compártanoslo, Lick. vacaciones. ¿Ah? Si los tienen en digital, No compártanoslo. los tengo, hombre. Yo los leí en físico cuando era joven. Y los he tratado de estar consiguiendo en Sofos, hay algunos. Pero qué bueno que los tuviera digital, miren. Yo se Sí, los hombre, hubiera lástima. mandado ya. Bueno, en lo que me da tiempo, también fíjense que con el acceso a la educación, hasta la fecha, hasta los acuerdos de paz, cuando miremos eso, no se han cumplido en su totalidad, poco se ha cumplido. El acceso a la educación, en primer lugar, para los pueblos indígenas, en español, cuando su lengua materna era el cachiquel, el quechí, el quiché, etc. En las aldeas había hasta tercero primaria, si les iba bien. En los pueblos hasta sexto primaria. Para estudiar diversificado había que ir a la cabecera departamental. Para ir a la universidad solo era la capital, así me tocó a mí. Solo había derecho en la capital o en Xela, en Quetzaltenango. Entonces, el acceso a la educación ha sido pésimo aquí en Guatemala. En cambio, a las personas que tienen las posibilidades económicas y todo, pues ustedes denle gracias a Dios que ya tienen en Chimaltenango. Antes ni buses habían para ir a la capital, pero no voy a llorar por eso, de lo que subí. Así es. Para compartir una anécdota de esos tiempos, Lick, por ejemplo, me comentaban mi papá que vivió ese tema, ¿verdad? También, cuando ellos iban a estudiar, recibían clases con un pizarroncito y tenían que Eso en los borrar años 50, 40, exacto. el docente les daba, el profesor les daba el día, ellos Y lo de una hacían y vez a lo borraban. borrar ahí, se lo tenían que grabar en la mente. Así que era, así les voy a hacer yo aquí para que se... Muy yuca. Imagínense qué acceso a la educación eso. Bueno, la exclusión social ya la platicamos, la marginación, la violencia generalizada que siempre afecta al más pobre, ¿verdad? Dentro del aspecto político, vamos, estas son las causas de por qué se dio el conflicto interno. ¿Qué mandan? Perdone, pero igual, eso también es algo psicológico. No le escucho bien, perdón. Eso es algo psicológico también, ¿verdad? ¿Cuál? Eso del conflicto armado, porque fíjese que yo viví... Ahí hubo guerra psicológica. Yo viví en Itzapa en el año más o menos, yo salí de Itzapa de sexto primaria como en el 86, 85, 86. Sí, Cuando estaba fue bonito eso en ese tiempo. cuando fue aquella masacre del aguacate. Ah, pero eso del aguacate ya fue despuesito. No, eso fue entre el 80 y 87 más o menos, que fue la masacre del aguacate. Bueno, Y, usted sabrá mejor porque usted es de ahí. Y cabal, estábamos nosotros en la escuela cuando todos salieron corriendo, licenciado, porque Ahí mataron a varios callejas, dice. venía la guerrilla para el pueblo. Y en ese tiempo todos nos metimos a la casa cuando pasaba la gente con botas, como que fueran chicles, las botas, y viendo nosotros en la puerta así en escondidas, aquel montón de gente, hombres, mujeres, güiros con aquellas grandes armas, cerraron el pueblo como por una hora porque fueron a traer